ser un reflejo de Dios. Ser un reflejo de Dios, ser un reflejo de nuestro Padre, debe ser una disposición en nuestra vida y en nuestro corazón. Que nosotros nos convirtamos un día como el Señor Yeshua, alguien a quien el Señor cuando mire diga, este es mi hijo amado o esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Les habla Rocío Figueroa. Por favor, acompáñenme en este estudio de los principios para alcanzar la sabiduría de Dios. Y vamos en el conteo número 17. Ser un reflejo del amor y de la justicia de Dios. Y si este video le es de bendición, por favor, compártalo con alguien más. Vamos entonces a estudiar a la luz de las Escrituras qué es lo que puede significar esto. Según Efesios capítulo 5, verso 1, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, esto de la connotación de ser hijos en Occidente es muy diferente a la connotación de ser hijos para la cultura hebrea. En la cultura hebrea decir, por ejemplo, hijo de paz, es decir, es completamente una persona pacífica. Decir una persona hijo de desobediencia es que no hace caso de nada. Entonces hablar y decir hijo de Dios tiene una connotación bastante marcada y es buscar ser como Dios. Buscar tener el carácter de Dios, no buscar, no sé, ser honrado, ser reconocido, no se trata de nada de eso, se trata de buscar tener el carácter de Dios. Y cuando nosotros vemos el carácter de Dios es amor y es justicia. A veces pareciera que los dos, dependiendo de la posición en que nosotros definamos esos términos, algunas personas pensarían que son completamente contrarios, pero no, todo lo contrario, son realmente muy, digamos, homogéneos, muy parecidos, tienen una relación bien amplia, la cual nosotros vamos a empezar a estudiar. Si nosotros observamos lo que dice, por ejemplo, el segundo libro de Corintios en el capítulo 3, en el verso 16 al 18, empezamos a observar, las escrituras hablan de cómo nosotros podemos ver al Señor y cuándo se ve al Señor. Estaba hablando de que de pronto los judíos no habían podido ver bien al Señor porque habían tenido, Moisés tenía el velo cuando les hablaba, porque se presentaba delante del Señor y cuando venía delante de ellos se ponía un velo como para que no lo vieran a él y no se confundieran, que no se trataba de Moisés, sino que se trataba del Señor. Y entonces Pablo empieza a hacer un comentario acerca de que si nosotros necesitamos carta de recomendación, y él dice, nosotros no necesitamos carta de recomendación, ustedes, las personas que son un fruto el fruto del trabajo ministerial, son las cartas de recomendación escritas no con letras, sino con el Espíritu Santo. Entonces empieza a observar cómo se va escribiendo en la vida de una persona producto de la presencia del Espíritu Santo. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que el espíritu es el estado de ánimo. Entonces, hablar de espíritu es no solamente hablar de estado de ánimo, sino que es hablar de la memoria, de tener toda la información acerca de aquel que posee ese espíritu. Entonces, cuando se trata de Dios, solamente el Espíritu Santo conoce aún lo más profundo del Padre. Solamente Él conoce absolutamente todo y estaba con Él desde el principio de la creación, desde antes de la creación y va a estar por siempre. Es como tener toda la memoria del Padre. Ahora bien, si el Espíritu de Dios que se nos dio como un regalo ahorita está dentro de nosotros, Él nos revela al Padre. Ya habíamos dicho que la plenitud del Espíritu Santo son los 7 espíritus de Dios y uno de esos espíritus es la sabiduría. Entonces, ¿de qué se trata realmente eso que está hablando segunda de Corintios capítulo 3 del verso 6 al 18? Dice que nosotros todos, dice en el verso 18, dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces, cuando el Espíritu de Dios, que conoce todo lo del Padre, está dentro de nosotros, nos permite a nosotros ir mirando cara a cara el carácter de Dios. Y cuando conocemos el carácter de Dios, ver la gloria del carácter de Dios hará que nosotros vayamos siendo transformados de gloria en gloria. Y esa transformación nos llevará a tener la misma imagen del Señor puesta por el Espíritu. ¿De qué imagen está hablando? Esa imagen del carácter que puede dar el Espíritu Santo, de amor y de justicia. Es allí donde nosotros, como en un espejo, vamos a empezar a ver el reflejo del Señor.
y nos vamos a ir transformando y siendo parte de esa transformación a la imagen del Señor. Recuerda cuando la escritura en Efesios habla acerca de los 5 ministerios que dice hasta que todos lleguen a la estatura del varón perfecto, el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. De allí que es tan importante que cada uno de nosotros busque ser un reflejo del Señor. Pero tendríamos que entender a qué exactamente se está refiriendo ser un reflejo del Señor en amor y justicia. ¿Y por qué esto sería tan importante? Porque acuérdese que el espíritu de sabiduría es el conocimiento del bien y del mal. Y cuando una persona tiene el anhelo y ama la sabiduría de Dios, entiende la diferencia entre el bien y el mal, entiende muy bien el camino del bien y busca en todo tiempo permanecer en ese camino. Entonces, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 44, dice, pero yo os digo, estaba hablando acerca de si odiar a los enemigos y ese tipo de cosas, dice, pero yo os digo, amad a tu prójimo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Y da una razón aún más importante, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre injustos y justos. Dice, por tanto, en el verso 48 dice, sed pues santos, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se trata de ser como el Padre, que nosotros podamos ser ese reflejo del Padre, de que, pero observe cada una de las cosas que dijo. Nosotros tenemos que amar al prójimo, tenemos que amar a todas las personas, porque Dios nos amó a todos. Antes de que nosotros pudiésemos amarlo, conocerlo, Él ya nos amaba a nosotros. Pero no solamente eso, dice la palabra que nosotros tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Posiblemente nosotros ni siquiera conocíamos el nombre del Señor, ni siquiera le alabamos, ni siquiera, no sé, bendecíamos su nombre, pero aún así Él nos bendijo a nosotros. Pero también además dice, hacer el bien a los que os aborrecen. Acuérdense que la palabra aborrecer es escogencia. Tal vez una persona no lo escoge a usted o no lo prefiere a usted o no tiene como esa simpatía con usted, más sin embargo, usted siempre debe hacer el bien a esas personas. Pero además de eso, hay que orar por las personas que nos ultrajan y nos persiguen, porque eso haría que nosotros tengamos el reflejo del amor del Padre. Él no, nosotros estamos llamados a tener el carácter del Padre que está por encima del bien y del mal. Él no actúa de acuerdo a nuestro mal. Si Él actuara de acuerdo a nuestro mal, nosotros estaríamos perdidos. Pero Él siempre actúa de acuerdo a su carácter de amor, de misericordia, de justicia para con todos los hombres. Entonces, ese amor, a ver, la justicia hay que saberla entender desde una perspectiva. A veces las personas solamente piensan en justicia como que castigo, castigo, castigo por todas las cosas que se ha hecho mal. Pero cuando usted puede observar la justicia también desde la perspectiva del amor, ¿a qué se refiere? El Señor quiere que se venda el corazón de las personas que están en aflicción. El Señor quiere que se le dé libertad a los que están cautivos. El Señor quiere que se sanen a los enfermos. Y para el Señor eso es justicia. Eso es llevar justicia. Es juzgar las huestes espirituales de maldad y darle libertad a las personas. Porque donde está el Señor, allí hay libertad. Así que nosotros tenemos que llenarnos del Señor para que al llenarnos del Señor y la unción de Dios esté sobre nosotros, nosotros llevemos el amor y la justicia de Dios, es decir, ayudemos a todas las demás personas a ser libres en el nombre del Señor Yeshua. Y eso haría que nosotros fuéramos hijos de nuestro Padre, así como el Señor Yeshua. El Señor Yeshua vino a ser un reflejo del Padre, vino a juzgar a las huestes espirituales de maldad, vino a salvar a todos los que se estaban perdiendo, vino a ayudar, a restaurar, a hablar la palabra del Señor, a manifestar la voluntad del Padre. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer y que el Padre pueda decir un día, este es mi Hijo amado o esta es mi hija amada en quien yo tengo complacencia. También en Marcos 6:1 hay una porción muy bonita porque dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, porque si no, no van a tener recompensa. Y es interesante que relaciona esta palabra justicia con 3 acciones. La primera es cuando usted dé una limosna, cuando usted dé, no haga sonar flautas y no sé, bombas y explosiones especiales diciendo
yo estoy ayudando a las demás personas, porque si no, no va a recibir su recompensa. Así que parte de la justicia es dar. Nosotros estamos llamados a dar más que a recibir. Ese es el carácter de nuestro Padre. Nuestro Padre da, es dador por excelencia. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros estamos también llamados a dar. No seamos de las personas que estamos como con las manos así esperando como que demen, 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 demen. No, nosotros nos llenamos del carácter de Dios, nos llenamos de las cosas de Dios y nosotros de ahí para allá empezamos es a dar y a dar porque tenemos que tener ese carácter de nuestro Padre. Pero no solamente habla con respecto al dar, sino que en el verso 5 dice, ustedes cuando oren no hagan como los hipócritas que, bueno, también quieren hacerlo en público y que se vea como que esperan que los demás los alaben por eso. Y esto de la oración es bien importante porque nosotros cuando llevamos justicia tenemos que orar al Padre, orar por la libertad de los otros, por la sanidad de los otros, por tantas cosas y no solamente por nosotros. Nosotros tenemos que darle a los demás y tenemos que orar no solamente por nosotros, sino que también orar por los demás. Y también habla de ayunar porque el ayuno no podemos ayunar solamente por nosotros, sino por las necesidades de un pueblo, por las necesidades de una nación, por la necesidad de la libertad de las demás personas. Así que nosotros seamos prestos a llevar ese tipo de justicia. Esa es la justicia que el Señor quiere. Amor a todos los hombres y juzgar al enemigo. Nunca juzgar a los hombres, sino que juzgar al enemigo, quitar las manos del enemigo de encima de las personas que están siendo afectadas por el enemigo. Pero aún más interesante dentro de todo eso es que cuando usted observa y el Señor habla en la connotación de la oración, allí enseña la oración del Padre Nuestro. Y la oración del Padre Nuestro dice, danos, no está orando solamente por uno. Dice, perdónanos, porque nosotros también oramos por el perdón de las otras personas. Dice, no nos metas en tentación. Está hablando en plural, está hablando de varias personas. Así que nosotros debemos interceder por los demás tanto como intercedemos por nosotros. Tal vez la mejor manera de alcanzar las cosas que nosotros queremos es cuando nosotros todo lo que anhelamos para nuestra vida, nosotros lo deseamos, lo pedimos para otras personas. Y el Padre, nuestro Padre se agrada de ello, se agrada porque ese ha sido el carácter de nuestro Padre, dar más de lo que espera recibir. Nunca nosotros podremos darle al Señor, ni siquiera, no sé, algo que pueda siquiera compararse con todo lo que el Señor nos da. Así que nosotros como hijos amados, nosotros debemos buscar en todo tiempo ser un reflejo del amor y de la justicia del Señor. Acuérdese que como dice la Escritura, en el amor no hay temor, sino que el verdadero amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva así castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No tenga miedo de amar, nunca tenga miedo de amar. Nunca tenga miedo de amar a su esposo como debe amarlo, aún a pesar de los problemas y los errores. No tenga miedo de amar a sus hijos, de amar a su prójimo, de amar aún las personas que le hacen daño. No tenga miedo de amar porque en el amor no hay temor. El verdadero amor echa afuera el temor. Recuerden que el temor lleva castigo. Nosotros necesitamos ser perfeccionados en Dios y es lo que decía Pablo, porque si nosotros nos vamos mirando de acuerdo al Espíritu que está en nosotros, el Espíritu Santo, nosotros nos vamos como que mirando cara a cara con el Señor y siendo transformados de gloria en gloria hasta llegar a la imagen del Señor. ¿Qué es de gloria en gloria? De gloria en gloria, no sé si ustedes cuando ven las películas épicas, dos reinos empiezan a pelear y el reino que gana, ese es el que va en gloria, es ganar batallas. Nosotros no podemos ganar la batalla solas, pero si nosotros le permitimos al Señor, Él ganará las batallas por nosotros. Así que si alguien tiene problemas con fumar, pues dele la gloria al Señor. Deje que el Señor pelee esa batalla por usted. Usted haga lo que el Señor le dice que haga y usted va a ver que al final usted va a glorificar al Señor porque cada vez que usted hace uso de algo que lo esclaviza, está glorificando al enemigo, pero cuando usted es libre, está glorificando al Señor. Cuando hay una lucha con la mentira o la verdad y nosotros siempre decimos la verdad, estamos glorificando al Señor. Entonces, ser del carácter de nuestro Padre glorificará al Señor y nos hará irnos convirtiendo a la imagen de nuestro Padre. La justicia y el amor tienen que ser parte esenciales de nuestra vida si nosotros queremos mantener una cercana comunión con el Padre y que Él nos dé más y más de su sabiduría. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Mil y mil bendiciones. Bye. Nos vemos en un próximo video, en el número 18 de los principios para alcanzar la sabiduría de Dios. Bye.